Ok, ya estamos listos para empezar entonces, que espero que estén bien. Lamentablemente me están escuchando bien, ¿no? Me escucha. Flavio me Profesor, dice se le que me escucha escucha. recortado. Walter, ¿se me escucha entrecortado? Sí, profesor, creo que A es fallo ver, de su internet. sí, a ver. ¿Se me escucha mejor así ahora o es igual? Profesor, por mi parte, le escucho similar a lo anterior. Igual, profesor, se le escucha entrecortado. Pucha, qué desastre, por Dios. Ah. ¿Qué puede ser? Porque tengo una conexión, no sé si alguno de ustedes me puede ayudar, tengo una conexión de Win, o sea, supuestamente tengo aquí no sé cuántos megabytes. Voy a tratar de desconectarme de acá. Profesor, disculpe, ¿hay alguien más en su red conectado, utilizando de repente? Alguien que esté viendo, no sé, Netflix o de repente videos en YouTube, eso puede ser que le esté jalando el ancho de banda. Por otro lado, tal vez también activar su cámara, de repente también le debe estar perjudicando un poco. De repente si desactiva su cámara e intenta hablar, de repente con eso le debería ir mejor. Sí, no, Sí, desactivé la profesor. cámara, desactivé la Este trozo que cámara, hablaba sin cámara se escuchaba mejor. se escuchaba mejor antes. No, o sea, ahorita que desactivó su cámara, esto que ha hablado recién, sí se escuchaba mejor. Perfecto. ¿Y ahorita me están escuchando fluido? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, profesor. Ok, bueno, esperemos que funcione entonces, ¿ok? Bueno, mil disculpas por estas cuestiones técnicas. Voy a ver el tema del internet, que no tendría por qué tener problemas. En fin, lo primero que quédense tranquilos porque vamos a estar a tiempo con el programa. Vamos a comprimir unas cositas para llegar bien al parcial y no tener problemas con el programa. Vamos a cubrir todos los temas que están incorporados en esta primera parte del curso, ¿ok? Entonces, lo primero que vimos fue la idea de gestión de la innovación. Analizamos el concepto de gestión, vimos el concepto de innovación y en cuanto a la innovación, hablamos de dos elementos, ¿no? ¿Qué es la innovación? Básicamente no significa crear nada nuevo necesariamente, sino combinar cosas que ya existen para crear cosas nuevas. Y lo otro es que existen, debido a este tipo de dinámica de la innovación, estaríamos hablando de una innovación que es incremental. Generalmente el fenómeno de la innovación es un fenómeno incremental y que las innovaciones disruptivas en realidad no se pueden planificar, es muy difícil y son básicamente innovaciones que trascienden una esfera o ámbito de acción o un sector, sino que se vuelven transversales, afectan diferentes sectores y generan un cambio de paradigma en la forma como las sociedades se organizan, cómo comercian, cómo gestionan el poder, etcétera. ¿Ok? Así que eso fue lo que vimos. Y también hablamos de la innovación, y la diferencia que la innovación tiene con la invención. Y les pregunté a algunos alumnos en la clase pasada, lamentablemente se cortó, pero la invención y la innovación se diferencian porque la segunda, es decir, la innovación, captura valor. Este es el punto clave. La innovación captura valor. Yo puedo inventar un montón de cosas, pero esas invenciones no van a ser innovaciones en la medida en que yo no lance, ya sea al mercado, si se trata de un producto o un servicio, o si se trata de un servicio público, si es que yo no estoy buscando retorno privado, yo lanzo algo y la gente, el consumidor, adopta esa invención, la hace propia, ¿no? Y finalmente le permite dar una rentabilidad económica o le permite dar también un retorno público.
Entonces, la diferencia entre innovación e invención es que la innovación captura valor, se lanza, es adoptada por la gente y genera una utilidad. Puede ser un retorno privado, es decir, rentas o dinero para la empresa, o genera un retorno público. ¿Ok? Y vimos también que cuando hablábamos de innovación siempre se hace esta asociación por default de manera natural al concepto de tecnología, especialmente alta tecnología. Se cree que la innovación es necesariamente el campo de la sofisticación tecnológica. Estaríamos hablando de celulares, naves espaciales, estaríamos hablando de computadoras. Y en realidad la innovación se presenta en distintos niveles. Podemos tener, ¿no?, innovaciones de baja, mediana o alta intensidad tecnológica, ¿no? Por ejemplo, una pala, antes de que haya sido creada, una pala es una innovación muy, muy importante. Bueno, la pala no es alta tecnología, pero sigue siendo innovadora. Y el concepto que vimos ahí cuando hablábamos de innovación y esta asociación con la tecnología es que la tecnología efectivamente es un elemento importante, pero no define todo el tipo de innovaciones. Podemos tener innovaciones que no son tecnológicas, podemos tener innovaciones en cuanto a la provisión de servicios, ¿no? Podemos tener innovaciones sociales, innovaciones culturales, innovaciones financieras. No todas las innovaciones se orientan a lo que es productos. Es decir, hablaríamos de innovaciones a nivel de productos, ¿no?, que es común, de servicios también, y de procesos. Esos son los tres tipos de innovación. Entonces, cuando uno habla de innovación en productos, servicios y procesos. Pero sigue estando el concepto de tecnología, muy, muy, muy íntimamente ligado al de innovación. Y la tecnología, de hecho, está emparentada directamente con la innovación. En muchos aspectos es constitutiva de la innovación y la tecnología se refiere, ¿no?, vamos a decir, al conocimiento que uno usa para generar una innovación y también para usar esa innovación. Es decir, les di el ejemplo, una laptop en manos de una tribu de no contactados en la Amazonía no es una tecnología porque no tienen el conocimiento para saber utilizarla. Entonces, al concepto de innovación hay que agregarle el concepto de tecnología. Y por lo tanto, tecnología vendría a ser, por una parte, la dimensión física de esa tecnología, si es que estamos hablando de un producto, y también la dimensión intangible, que es el conocimiento. Ahora, hablaba de conocimiento, van a existir dos tipos de conocimiento, un conocimiento tácito y un conocimiento codificado. El conocimiento tácito es el conocimiento que se traspasa de voz a voz, es el conocimiento que se adquiere también a través de la propia experiencia. Ustedes no pueden aprender a montar una bicicleta leyendo un manual. Ustedes tienen que aprender a montar una bicicleta montando la bicicleta como tal. Es decir, tienen que aprender haciendo. Y el conocimiento codificado es distinto. El conocimiento codificado es aquel que se puede codificar ya sea en lenguaje matemático, en lenguaje escrito verbal. Es el conocimiento que uno va acumulando. Es el conocimiento que permite que las sociedades se desarrollen con mayor rapidez. Por ejemplo, a nivel científico, los avances que existen ahora ¿no?, se sustentan sobre la base de los descubrimientos o aportes anteriores que fueron escritos por sus autores. Estos aportes fueron estudiados, analizados y complementan el conocimiento codificado actual. El conocimiento codificado es fundamental para generar innovaciones, para generar progreso tecnológico, para generar progreso material, es elemental. Por eso sería muy difícil, ¿no? Y aquí habría una especie de autocrítica en el caso del Perú, ¿no? Se ha hablado siempre del Imperio Inca, creo que esto lo mencioné en algún momento. Se habla del Imperio Inca con mucho orgullo. Se dice que el Imperio Inca fue uno de los grandes imperios de las civilizaciones en América, y eso es cierto. Pero el Imperio Inca tuvo una limitación fundamental. El Imperio Inca no tenía un lenguaje o un, ¿no?, conocimiento codificado. Los quipus, de alguna manera, tienen una utilidad matemática, pero los incas no tenían escritura, por lo tanto no podían codificar conocimiento en ese sentido. Y vamos a ver, civilizaciones que no lograron codificar conocimiento, tarde o temprano terminaron sucumbiendo, generalmente más rápido que otros imperios. Por ejemplo, en el caso del imperio o de la civilización china. China, desde tiempos ancestrales, codificaba conocimiento y eso ha permitido que esta cultura tenga una sucesión de más de 5.000 años. ¿Por qué? Porque han sido capaces de crear conocimiento sobre la base de lo que se negó anteriormente. ¿Ok?
Así que ya tenemos el concepto de innovación, innovación y tecnología. Tecnología, estamos hablando de lo físico y lo inmaterial, y esa parte inmaterial se refiere al conocimiento, que es un conocimiento tácito y un conocimiento codificado. Ahora vamos a entrar a materia un poco nueva, o a materia, ¿no?, que es propia de esta clase. Hay conceptos en el mundo de los negocios que tienen una íntima relación con el uso de la palabra innovación. Innovación es una de esas palabras que se ha vuelto ya ni siquiera de moda, es casi una necesidad que todas las empresas, que todas las universidades, las organizaciones sociales, los organismos de gobierno incorporen la palabra innovación, porque es una palabra que suena bien. No cuesta nada decir, no, somos innovadores, y es una palabrita que está en conjunto con otras palabras que también son parte del lenguaje cotidiano de los empresarios y de los políticos, que son sostenibilidad, ¿no? Competitividad o ventaja competitiva y emprendimiento. ¿Ok? Son palabritas así mágicas, siempre tienen que estar puestas. Ahora, hay una relación directa entre la innovación y la ventaja competitiva. Te dicen, ¿no? En el mundo empresarial te dicen, es indispensable que las empresas innoven. ¿Por qué? Porque así mantendrán su ventaja competitiva. Pregunta del millón. ¿Qué es ventaja competitiva? Y aquí le voy a preguntar a Dani Juliana Ayala. Dani o Juliana, ¿estás ahí? No, Ingeniero, no buenas está ahí. tardes. Ah, sí está ahí, muy bien. Juliana o Dani, ¿qué prefieres? Juliana, Juliana, perfecto, Juliana. Juliana, dime, ¿qué entiendes tú por ventaja competitiva? Y no te preocupes si no sabes, más o menos en tu intuición, ¿qué significa ventaja competitiva? Que una empresa tenga una ventaja competitiva. ¿Qué significa eso? bueno, yo creo que es lo que a una empresa le hace diferente, no destaca entre Ajá. sus competidores. Ujú, ok. ¿Y qué cosas podrían ser esas cosas que tú dices que la hacen diferente? ¿De qué ventajas estaríamos hablando? ¿Qué tipo de ventajas existirían? Bueno, que su calidad sea mejor, o Ajá, puede ser de que una empresa que hace deliveries llegue más rápido que otra, el tiempo. ajá, muy bien. Y que pueda mantener esa ventaja a lo largo del tiempo, ¿sí o no? Ujú, exacto. Perfecto, muy bien, es una intuición correcta y es una definición bastante competente. Gracias, Juliana. Efectivamente, ventaja competitiva se refiere, ¿no?, a algunas capacidades que tiene una empresa, que desarrolla una empresa, que le permiten obtener, ¿no?, tal como lo dice su nombre, una ventaja sobre la competencia, que les permitan producir más rápido, ¿no?, con mayor calidad, que tengan la posibilidad de organizarse mejor, que los recursos humanos estén más alineados, que se maximice el uso de recursos. Es decir, hay diferentes formas de competir en el mercado con otras empresas. Compiten por precio, compiten por calidad y también por innovación. La innovación es importante, ¿por qué? Porque permite generar nuevos productos, nuevos servicios de manera más eficiente, más rápida, más barata, con mayor cantidad. Es decir, la innovación es una fuente de ventaja competitiva. Y cuando se habla de competitividad, estamos hablando de un concepto que en realidad ha existido ya hace, ¿no?, que ha sido utilizado por lo menos desde la década de los 60 en el lenguaje empresarial global. Es un concepto que se inicia y que se activa principalmente en los Estados Unidos, en la práctica empresarial, pero que en términos académicos empieza a tomar una fuerte vigencia a partir de la década de los 80 o fines de los 80. Y ya lo vamos a ver en la clase de estrategia a través de un académico japonés que luego migra a los Estados Unidos, que se llama Kenichi Omae. Y Kenichi Omae era un estratega de negocios, era un académico especializado en la estrategia de los negocios. Y él desarrolla esta idea de competitividad. Y él desarrolla esta idea de competitividad, pero competitividad no solamente en las empresas, sino también en los países. Ojo, esto porque es importante, porque en la década de los 90 acá en el Perú se hizo famosísimo un académico, un economista y hombre de negocios de la Universidad de Harvard, que se llama, bueno, no se llamaba, se llama todavía porque sigue vivo, Michael Porter. Michael Porter se hizo famosísimo en todo el mundo
porque empezó a desarrollar el concepto de competitividad, pero ya no solamente de empresas, sino también de países. Y Michael Porter desarrolla el diamante de Porter, un conjunto de teorías y de literatura para darle cuerpo a esta idea de la competitividad de las naciones. Ahora, en realidad, Porter no fue muy original. Porter toma mucho de la obra de Kenichi Omae, pero ¿por qué fue importante el trabajo de Porter en el sentido de la difusión? Porque a partir de la idea de que las naciones o los países pueden competir, se empezaron a generar los rankings. Y ustedes ahora verán que hay rankings para todo. A nivel de países tenemos rankings de innovación, rankings ¿no? de institucionalidad, de calidad de la educación, del grado de innovación, de la facilidad para hacer negocios, del nivel de emprendimiento. De hecho, vamos a ver ahorita un ranking, ¿no? de emprendimiento global. Es a partir de esta idea de competitividad donde se empiezan a desarrollar los famosos rankings que comparan a los países. El ranking del Foro Económico Mundial, el ranking Doing Business del Banco Mundial, etcétera. ¿Y por qué estos rankings son importantes? Porque a partir de los resultados que se obtenían, los países determinaban, es decir, qué tipo de políticas iban a llevar a cabo para mejorar algunos procesos y poder escalar en esos rankings. Esos rankings, la posición de esos rankings permitía, por ejemplo, que inversionistas extranjeros escogieran un país sobre otro, ¿no? Dependiendo de la posición del ranking de este país. O sea, la posición del país en un ranking determinado. Y esto genera esta psicosis de los rankings, una psicosis que hasta, ¿no? se ha trasladado, por ejemplo, al ranking de las universidades, no solamente en el Perú, sino que hay rankings internacionales, ¿no? que comparan a las universidades de todo el mundo y que son rankings que se publican anualmente y son de distintas fuentes. Por ejemplo, en las universidades, el Shanghai, ¿no? el ranking de Shanghai, el ranking de The Times, el ranking de the Good University, ¿no? The Sunday Times. Hay un montón de rankings que se han hecho. Lo mismo pasaba a nivel de países. Es decir, a partir de esta idea de competitividad de las naciones, surgen los rankings y esos rankings tienen un impacto en la política pública, es decir, qué proyectos, qué medidas, qué intervenciones los estados, los países van a diseñar, implementar y después supervisar para poder mejorar ciertos procesos, ciertos productos, ciertos servicios. ¿Ok? Así que sí hay un elemento importante ahí donde la innovación empieza a jugar un rol importante. ¿Por qué? Porque se dice que no basta ser mejor o mejorar ¿no? una ventaja competitiva sobre la base del precio o la base de la calidad, sino también sobre la innovación. Y aquí entramos a otro dúo importante, otro concepto que es importante, que es el de emprendimiento. Innovación y emprendimiento. Ahora, a ver, le voy a preguntar mm, a Aitor Jean-Pierre Erlin. ¿Estás ahí? Aitor Jean-Pierre. Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Qué prefieres? ¿Qué nombre prefieres? ¿Aitor, Jean-Pierre o Erlin? Erling. Erlin. Ok, Erlin, perfecto. Erlin, ¿qué entiendes tú por emprendimiento o emprendedor? ¿Qué es un Por emprendedor? emprendimiento, ya, Ujú, por emprendimiento o emprendedor entiendo aquella persona que innova en alguna parte económica referente a un ujú, producto ujú. o beneficio para un grupo de personas. Ya. ¿Y qué características crees tú que debe tener un emprendedor? Innovador, Ujú. eh, tiene que también ser ay, ¿cómo se le dice a esta persona que comunicativo, Ya, o sea, y habilidades de comunicación. Ujú, claro, ujú. y habilidades de venta también. Perfecto. Ok. Bueno, es una definición acotada de lo que es un emprendedor, pero es una definición correcta. O sea, no hay nada malo en lo que tú has dicho. El que emprende en realidad es alguien que inicia algo. Y la pregunta es, ¿es el Perú un país de emprendedores? ¿Qué dirían ustedes? Evelyn, Evelyn, ¿qué dices tú? ¿El Perú es un país de emprendedores o no?
Considero que sí. Ok. Evelyn la breve. Una respuesta un poquito más amplia. ¿Por qué consideras eso? Bueno, Walter Milton, por favor, salen en apoyo a tu compañera. Dígame, profesor. Bueno, yo considero que el país, bueno, nuestro país tiene muchas personas emprendedoras porque buscan día a día superarse, ¿no? O sea, hay personas que no quieren depender de alguien y se quieren fresca. Bueno, me considero yo un emprendedor porque tengo eh, tengo un plan con los compañeros de universidad en la cual vendemos café y pues queremos algo nuevo, no queremos trabajar por nadie más, queremos trabajar para nosotros mismos. Muy bien. Bueno, o sea, tú eres un emprendedor no teórico, sino práctico. Claro. Bueno, entonces te voy a dar la oportunidad para que hagas tu Pulicherry, ¿cómo se llama tu café? ¿Y dónde lo pueden, Ay, ay, ay. y dónde lo pueden Nos comprar? A ver. pueden encontrar en Instagram como Impi Café. Tenemos Ajá. el mejor café de todo el Perú. Ya, y Directamente mira, desde... está muy bien. Mira, Pulicherry gratuito. Ahora, tú sobre esa base, Walter o Milton, ¿qué prefieres? Milton. Milton, ok, Milton. Complementando lo que dijo tu compañera y tu compañero, ¿qué es un emprendedor entonces? Desde tu perspectiva práctica y conceptual, ¿qué es un emprendedor? Un emprendedor es una persona que busca eh, la, la solvencia, busca eh, mm, estar libre, ¿no? Porque algunas personas como que simplemente trabajan y siempre, bueno, terminan en una empresa para toda su vida en un solo puesto, entonces hay personas que no les gusta y pues Ujú, deciden salir adelante. Yo creo que el emprendimiento va de la mano con el querer salir adelante, pues, ¿no? Y en un país ujú. tan rico como Perú tenemos esas oportunidades. Perfecto, o sea, tú puedes decir, ahorita voy contigo, Evelyn. O sea, tú lo que acabas de decir es básicamente un emprendedor es alguien que se arriesga, que no se conforma, que tiene ambición, ¿no? Y que tiene un Exacto, propósito. Eso sería. exacto, Ujú. porque el emprendedor siempre es perseverante. El que no es perseverante lamentablemente falla como emprendedor. Así es decir, hay otra característica que hay que ser constante, hay que ser dedicado. Muy Exacto. bien, gracias, Milton. Vamos con Evelyn, que levantó la mano virtualmente. ¿Qué quieres decir, Evelyn? Sí, disculpe, profesora, había bulla hace un momento. No te Bueno, preocupes. ya. Entonces, Para mí, la pregunta para ti sería, ¿somos un país de emprendedores o no? eh, para mí sí, Perú es un país emprendedor, bajo mi Ah, perspectiva de que la gente ve en los ujú, negocios una forma de superación personal, familiar también, y ahí ujú, combina la necesidad que tiene con la creatividad de un emprendedor que ujú. tiene que ser. Perfecto. Y bueno, tienen razón. Gracias, Evelyn. Tienen razón lo que han dicho ustedes. El Perú es un país de emprendedores, efectivamente. Y me gusta mucho la mentalidad de Milton, es la mentalidad de un joven que no se revela ante el conformismo, que quiere generar empresa, que quiere generar riqueza, que no, eso me parece muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está el estado del emprendimiento acá en el Perú? Porque Evelyn intuye, Milton también, que el Perú es un país de emprendedores y su intuición es correcta. Somos un país de emprendedores. Hay encuestas, creo que es el Ministerio de Industria. Bueno, hay un estudio que se publica anualmente, ¿no? Una especie de encuesta. Tengo entendido que en la última se señala que el Perú tiene más de casi 4,5 millones de unidades empresariales. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una unidad empresarial? Es una empresa. Puede ser una microempresa pequeña, mediana o grande. Hablamos de grandes empresas cuando tenemos más de 1,000 trabajadores, ¿no? Mediana es una empresa que va, vamos, desde los 100 hasta los 1,000. Una pequeña empresa es, ¿no?, desde los 5 hasta los 100, ¿no? Y una microempresa es una empresita con menos de 5 trabajadores. Ahora,
Fíjense, de las 4,5 millones de unidades empresariales, es de empresas que existen en el Perú de todos los tamaños, el 98% de esas unidades empresariales son micro y pequeña empresa. Micro y pequeña empresa. Y aquí viene la cuestión. Claro que somos un país de emprendedores, ¿no? La mayor parte de esta gente que emprende, bueno, emprende en restaurantes, emprende en venta de café como Milton, emprende en lavanderías, en servicios de delivery, es decir, hay diferentes emprendimientos. Y lo que sucede también en el país es que cuando vemos la tasa de emprendimientos, hay un ranking internacional que publica anualmente la London Business School, que es una escuela, ¿no?, de negocios en Inglaterra, junto con Babson College en Boston, en los Estados Unidos. Y el partner, el socio local para elaborar esa encuesta acá en el Perú es ESAN. Y sucede que en esta encuesta que se llama el Global Entrepreneurship Monitor, el monitor de emprendimiento global, el Perú siempre se ubica entre los primeros 5 países con mayor, ¿no?, con mayor cantidad de emprendedores en el mundo. Y se estima que aproximadamente 2/3 de la población, entre 65 y 68% de personas entre los 15 años a más, es decir, fíjense, desde los 15 años a más, tienen algún tipo de emprendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Algún tipo de actividad económica empresarial. Hasta ahí todo el mundo diría, ah, qué bueno, qué fantástico, somos un país de emprendedores. Sí, sí lo somos, pero hay un problema grande. Hay que hacer una distinción entre el emprendimiento ¿no?, motivado por la oportunidad y el emprendimiento, como es el caso de Milton, versus el emprendimiento motivado por la necesidad. Ojo con esto. El Perú es un país con emprendedores, pero estos emprendedores no emprenden en su mayoría porque vean o encuentren o exploten una oportunidad. Lo hacen por necesidad. Y el emprendimiento por necesidad tiene una correlación negativa con la innovación. Es decir, aquella persona que emprende por necesidad no necesariamente va a tener un nivel de innovación alto. La gente que emprende o el emprendedor que emprende por creatividad, por oportunidad, ese es el que agrega valor. Ahí tienen, por ejemplo, ¿qué pasa con estas pequeñas empresas? ¿No? Por ejemplo, se considera que la señora que vende moliente o desayunos en la mañana es una emprendedora, pero es una emprendedora por necesidad. El sapo ese que está viendo ahí, ¿no? Cuando van pasando las combis y va notando cuánto tiempo le lleva la otra combi, están haciendo todas las... Esos son emprendedores también por necesidad. Los que parchan calles, no son las autoridades, sino si han visto esas personas que agarran una pala y empiezan a parchar calles y piden una propina. Esos también se consideran emprendedores, ojo, pero son emprendedores por necesidad. Y el emprendimiento por necesidad no está ligado a la innovación. Y ahí tenemos un problema. El Perú es un país de emprendedores, pero es un país de emprendimiento con baja creatividad. Y aquí nadie se tiene que ofender. ¿Por qué? Porque lo primero para salir adelante, lo primero que tenemos que hacer siempre para tener éxito en general es ser objetivos lo más posible, ¿no? Lo que más sea, lo que más se pueda. Se vende esta idea, lamentablemente es una idea desde mi perspectiva equivocada, no sustentada, de que el Perú es un país de personas creativas. Y claro, existen personas creativas, ciertamente las hay. Por ejemplo, en el sector gastronómico, una enorme cantidad de innovaciones y una enorme cantidad de emprendimientos. El sector gastronómico en el Perú hoy es un fenómeno global. Y empezó, ¿no?, a través de emprendedores de distintos tipos que se dedicaron a innovar, generando platos, postres, tragos únicos. Y eso se ha vendido ahora como un servicio. Es decir, la gastronomía peruana es un ejemplo global de innovación. ¿Tenemos razones para sentirnos orgullosos? Sí. Pero son una pequeña fracción. Son una pequeña fracción. Fíjense nomás, quiero que sean objetivos. Cuando ustedes van a un restaurante, ¿no? Em, los ceviches casi los presentan igual. La forma de presentar los platos también es casi igual. Alguien saca algo novedoso y eso es copiado inmediatamente.
este, no sé, pues los ceviches con la salsa amarilla, la salsa roja, salsa a la parmesana, ceviche Nikkei, y al final todo el mundo empieza a copiar. Fíjense nomás en la arquitectura. Esa es otra forma de ver si realmente somos innovadores. Claro, pueden ver edificios que son, vamos a decir, arquitectónicamente únicos, ¿no? O más o menos diferenciados, como el caso del edificio de Interbank, por ejemplo, ¿no? Ese que está en Javier Prado con la Vía Expresa, es un edificio, claro que arquitectónicamente más o menos diferente a los demás, pero fíjense en todos los demás edificios, no solamente del Perú, en el mundo. Ahora estamos con los edificios que son todos unas torres, ¿no? Con unas torres de vidrio. Y todos más o menos mantienen la misma estructura, torres de vidrio. No hay mucha creatividad, lo que hay es mucha copia. El peruano es más que creativo, es copión. Váyanse a una ciudad cuando vayan, por ejemplo, en carretera, ¿no? Y van pasando por los pueblitos Panamericana Norte o Panamericana Sur en la misma sierra. ¿Las casas son distintas o son casi todas iguales? Hay poca creatividad. ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe? Bueno, eso tiene una relación directa con el nivel de educación. Y aquí quiero entrar a algo que no solamente es de la clase, sino en general para ustedes, para toda la vida. Les se lo dije desde un principio, si ustedes quieren realmente marcar la diferencia, si quieren ser creativos e innovadores, no basta que dominen temas de su área. La innovación se alimenta de la diversidad de ideas. Mientras más expuestos a una mayor variedad de fuentes estén, más creativos e innovadores serán. ¿Por qué? Porque el innovador es capaz de encontrar puntos, ¿no? Encontrar cosas que van más allá de lo que la persona común o corriente puede ver. Y van a darse cuenta que los grandes innovadores en la industria tecnológica, por ejemplo, ¿no? En Big Tech, ya sea Alphabet, ¿no? Con Google y todos sus productos, Gemini, su inteligencia artificial, ven Meta de Zuckerberg con Facebook, y están con Llama, y después van a irse a Microsoft, que tiene Azure y que tiene una serie, ¿no? Una serie de productos y servicios, en el caso, por ejemplo, de, no sé, pues Tesla con Elon Musk, SpaceX y todas estas empresas. Estas personas no solamente son buenos empresarios, son personas que han leído y que han viajado y que han experimentado muchas cosas en su vida. Mientras más variedad de insumos tienen, más creativos son. Es como preparar no sé, preparar un plato o tener una cocina con 200 ingredientes versus tener una cocina con 5 ingredientes. O sea, el punto de creatividad va a llegar a un límite con esos 5 ingredientes, que son los insumos que ustedes aprenden. Pero si tienen 200, 300, 400 insumos, su capacidad creativa aumenta enormemente. Y aquí entramos al problema. El Perú es un país que tiene uno de los peores sistemas educativos del mundo, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. La calidad de la educación primaria en general es deplorable. En el sector público es terriblemente mala. Y la calidad de la educación a nivel secundario también es mala, salvo muy, muy precisas excepciones. Entonces, los alumnos no salen bien formados, el fundamento no lo tienen. Aparte de eso, debido a una situación económica complicada, porque el Perú es un país donde hay mucha gente que vive en pobreza o que vive con recursos limitados. Es muy difícil, ¿no? Es gente que más o menos se mantiene durante años en un mismo entorno. Van de la casa al trabajo, del trabajo a la universidad, de la universidad a la casa. No viajan mucho porque no hay muchas oportunidades, porque no tienen los medios y se crea un círculo vicioso que mantiene a esa gente, ¿no? Mantiene a estas personas en un entorno muy predecible, con poca exposición a la novedad. Entonces, ese es un grave problema. Y esto no se lo van a decir los expertos de innovación, estos pseudo expertos de innovación, sino que es la realidad. Ustedes no van a ser innovadores si es que no consumen o toman diferentes fuentes de conocimiento y aprendizaje. Por eso les dije desde un inicio, estudien historia, lean los periódicos, ¿no? Vean sobre política internacional, infórmense sobre economía, ¿no? Empápense de arte, de historia del Perú,
O sea, traten de ver más allá de lo que su campo de estudio les permite. Y eso los va a hacer realmente innovadores. En el Perú, los emprendimientos son por necesidad, porque efectivamente hay una necesidad. Cuando te duele el estómago porque tienes hambre o cuando ves que tus hijos se mueren de hambre, tú no vas a tener una mentalidad creativa. Vas a estar en un constante estado de alarma, un constante estado de estrés. Y eso impide crear. Esa es la realidad. Y eso es el problema del país. ¿Cuál es el otro problema del Perú? Que aparte de eso, del sector de emprendimiento, no de los emprendimientos, del tamaño de la economía, de total del, ¿no? La economía peruana, el 70% de la economía peruana es informal. Ese es otro problema, es decir, hay una pobre educación, hay un bajo nivel de creatividad, los emprendimientos son por necesidad y el otro problema es que, como le dije, tiene esta limitación de que somos una economía informal. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 70% de las empresas de cualquier tamaño, especialmente las micro y pequeñas, la gran cantidad de estas empresas no paga impuestos. Y al no pagar impuestos, tampoco paga salarios, tampoco da compensaciones a sus trabajadores. No están en seguro, no están asegurados, muchos no reciben aguinaldos. Hay una serie, está abierto a una serie de abusos laborales, como no hay contratos de por medio, es de palabra, ¿no? Te pueden pagar como no te pueden pagar. Si no te pagan, no puedes, no tienes con quién ir a quejarte. Y ese sería el lado negativo de la informalidad para los trabajadores. Pero también sucede que las micro y pequeñas empresas, si son formales, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque si son formales significa que van a tener que pagar impuestos. Y entramos a otro problema. Pongamos que las empresas quieran ser formales, ¿no? Que los micro y pequeños empresarios quieran ser formales. El problema que tiene es que ser formales les cuesta muchísimo, les sale económicamente poco rentable o poco deseable ser formales. ¿Por qué? Porque si fueran formales tendrían que pagar ingresos, ¿no? Tendrían que pagar salarios por lo menos mínimos, tendrían que dar paquetes de, ¿no? De estar en planillas, gratificaciones, seguro de salud, etcétera. Y estas pequeñas empresitas no tienen los recursos. Aparte de eso, hacer trámites, ¿no? Para pagar, ¿no? ¿no? Los impuestos, para cumplir con las normativas del Estado, con la SUNAT, etcétera. Imagínense la cantidad de trámites que hay que hacer en el Perú para todo. El Perú es un país que tiene un Estado absolutamente colapsado. Es un Estado donde trabajan, fíjense, más de 1.200.000 peruanos. 1.200.000 peruanos trabajan en el Estado. La pregunta es, ¿cómo hace un Estado para funcionar con 1.2 millones de personas? Son 1.2 millones de personas que tienen diferentes niveles de intervención. Hay gente que realmente está sobrando. Es gente que literalmente está cubriendo un puesto para poner un timbre en un papel. No tienen una función clara. En muchos casos, estos funcionarios duplican funciones. Gente que está contratada en diferentes puestos cumpliendo las mismas funciones. A eso se suma la corrupción. Fíjense, si una empresa quiere ser formal, bueno, como ya está en el radar, puede venir el alcalde de turno, algún regidor, algún funcionario y cobrar una coima. Es decir, hay todos los desincentivos, ¿no? Para que las empresas peruanas, sobre todo las chiquititas, se formalicen, porque les sale tremendamente caro ser formales y porque las pone en el ojo de la tormenta con un Estado que es en muchos casos predatorio y profundamente corrupto. Entonces se crea un círculo vicioso. Las empresas no van a querer formalizarse porque no quieren lidiar con el Estado, prefieren no emitir boleta o factura, chao, no trato directo con el cliente y el mercado laboral, es decir, el mercado de trabajadores y empleadores, ¿no? También se mantiene en esa formalidad. Por eso es que hay tanta precariedad y se genera un círculo vicioso y de ahí nadie gana. Y eso genera pobreza. Sin empresas que generen riqueza, vas a tener pobreza. ¿Dónde se absorben esos trabajadores que sobran? En el Estado. Pero el Estado tampoco puede absorberlos a todos. Es ahí donde la gente se ve forzada en muchas ocasiones a emprender por necesidad. Y se fijan, es todo un fenómeno de retroalimentaciones perversas y negativas. Y por eso tenemos la economía que tenemos. Es una economía precaria, informal,
de poco valor agregado que se orienta a la extracción de recursos primarios. Solamente en el Perú, ¿no? Creo que hay, ¿cuántas? Son como 10.000 empresas, poquito más de 10.000 empresas que son grandes empresas. Esas 10.000 empresas que vendrían a ser las mineras, que vendrían a ser las de telecomunicaciones, banca y finanzas, los grandes restaurantes, centros comerciales, de utilidades, energía eléctrica, agua, etcétera. Estas empresas, bueno, agua no porque sea para público, pero estas empresas son las que pagan impuestos. El problema es que todas estas empresas en muchas ocasiones sostienen, ¿no?, el erario público. Y el problema también es que tenemos una presión tributaria muy baja. ¿Qué significa esto? Presión tributaria es, sobre la base de una economía, el porcentaje de empresas que aporta al fisco a través de impuestos. La presión tributaria del Perú es del entre 12 y 14%. Es decir, en una economía donde debería tributar el 100%, solamente entre 12 y 14% se genera por tributos, impuestos. Entonces se dan cuenta de la complejidad de este tema. Es realmente muy complicado que las empresas salgan adelante porque no tienen los incentivos. Y esas estructuras que les he dicho son las que alimentan esta situación de tener emprendedores, muchos de ellos por necesidad. Así que eso obviamente haría muy difícil que estos emprendedores logren tener ventajas competitivas con respecto a otros, porque como no son creadores, son por necesidad, la copia va a ser el modus operandi. Es muy difícil operar, perdón, es muy difícil innovar así. Así que ahí se van a dar cuenta que ya tenemos otro problema estructural. Quiero ir a otro, aparte de la ventaja competitiva y el emprendimiento. Si yo les dijera, ¿no?, que es muy importante para ser innovador, ¿no?, conocer de historia, ustedes me dirían, pero ¿qué tiene que ver la historia o el conocimiento de la historia con la innovación? Ustedes me van a decir, pero qué pérdida de tiempo, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, en una cultura actual donde se venera lo nuevo, ¿no? Lo novedoso es venerado, lo viejo es despreciado, es olvidado. No solamente me refiero a esta ignorancia con respecto al pasado, sino también en cosas más inmediatas, ¿no? Y que son más tristes también. El trato que, por ejemplo, muchos jóvenes o adolescentes hoy les dan a sus ancianos o a la gente mayor, gente muy irrespetuosa, desconsiderada, malcriada. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con la innovación? Tiene que ver mucho, porque es un tema de actitud. El problema es que en esta cultura de veneración de lo nuevo nos olvidamos de revisar el pasado. Y se van a dar cuenta como parte de este paso para que se conviertan no en uno más del montón, sino que se conviertan realmente en luces, ¿no?, que inspiren a otros, van a encontrar en la historia un gran elemento, un gran insumo para innovar. Hay un concepto que está ahí en la diapositiva que se llama path dependency. Es un concepto en inglés que significa, ¿no?, dependencia de la trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Que para entender lo que somos hoy, no solamente basta saber lo que tenemos hoy, tampoco basta saber cómo nos proyectamos hacia adelante, sino que tenemos que saber perfectamente de dónde venimos. Y saber perfectamente de dónde venimos significa conocer la historia. Si yo quiero conocer el estado actual o quiero entender el estado actual de la economía peruana, no me basta con estudiar las cifras actuales, no me basta con hablar, ¿no?, o consultar vamos a decir, los pronósticos que se tienen del progreso económico del Perú, del crecimiento económico del Perú en los próximos 2, 3, 4 años. No, tengo que conocer la historia económica del Perú. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar insumos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros seguimos siendo, después de, ¿cuánto? Los españoles llegan en 1532, somos colonia hasta 1821, la independencia ya se logra de facto el 9 de diciembre de 1824, después de la batalla de Ayacucho. Entonces podemos decir que técnicamente somos una república plenamente independiente desde diciembre de 1824. De diciembre de 1824 a la fecha ya llevamos más de 200 años, ¿no? 201 años. Y desde la independencia estamos hablando de 204 años.
2 siglos de independencia. La pregunta del millón es, si uno analiza la estructura de la economía peruana, ¿qué podría decir? Quiero preguntarle a Nibardo. Nibardo, ¿cómo es la economía peruana? ¿Qué es lo que sustenta la economía del país? ¿Cuáles industrias? Es una muy buena pregunta, profe. Teniendo en Ujú. cuenta que el tema económico en el país, o sea, está mayormente controlado por el BCR, si es que no me estoy equivocando, ¿no? Ok, eso es, sí, bueno, eso es lo que es política monetaria, política cambiaria, eso es para mantener la estabilidad macroeconómica del país. Y sí, podríamos hablar de eso, pero si a ti te dicen, viene un alemán, ¿no? Y te dice, oye, Nibardo, qué es lo que, no? ¿Cómo se constituye la economía peruana? ¿Qué es lo que ustedes más exportan? ¿Qué es lo que más producen? ¿Qué dirías tú? Mm, Hay algunos productos que yo pensaba que nosotros producíamos, o mejor dicho, exportábamos, pero resulta que en la mayoría no es así. Pero creo que, Ajá, si no me equivoco, la papa es uno de los principales productos que nosotros ya. exportamos, ¿verdad? Ok, pero La- más o menos, sí, 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 pero ¿qué cosas? Así habla a nivel de sectores. ¿Qué es lo que exporta el Perú a otros países? ¿Qué es lo que le vendemos a otros países que se produce acá en el ¿Podríamos Perú? hablar también de minerales de repente? Perfecto, minería. Somos un país minero, ¿no? ¿Y qué tipo de minerales exportamos? Exportamos plata, que somos siempre con México compitiendo por el primer lugar, primero, segundo. Oro, estamos entre los 5 primeros. Cobre, estamos entre los 4 primeros. Zinc, estamos entre los 5 primeros. Tenemos molibdeno, tenemos una serie de minerales. Ok, exportamos minerales. Somos un país minero. ¿Qué más exportamos? ¿Qué más ¿Qué otro? exportamos, Nivaldo? Si nos vamos un poco más al tema de vegetales, podríamos decir que de repente paltas. Ajá, perfecto. ¿Qué más? Bueno, ya mencioné papas. No sé si Ajá, cebollas. más o menos, En frutas ¿no? no estoy del todo seguro. Me Ya. atrevería a decir plátanos, de repente por ahí maracuyá. Expor- Exportamos lúcuma, sí, ok, uvas. Bueno, ¿qué tipo de exportaciones son esas? Son agroexportaciones. Entonces estás hablando de minerales, de agroexportaciones. ¿Qué más exportamos al mundo? Que somos relativamente buenos, que somos líderes mundiales. Agroexportación, minería, ¿qué más? Dale, Nibardo. Mm, ah, Sé que te estoy no sé qué poniendo en más. aprietos. Sí, sí, sí. Ahora sí, ya me quedé en jaquea. A ver, Guillermo levantó la mano. Gracias, Nibardo. Gracias. A ver, vamos a ver qué dice Guillermo. O sea, vamos a ver si complementa lo que dice Nibardo. ¿Qué más, Guillermo? Consideraría que también todo lo que es la industria de la pesca. Perfecto, somos potencia mundial en pesca. ¿Y qué tipo de pesca? ¿Qué es lo que exportamos? ah, bueno, principalmente, bueno, que tenga entendido quizás bonito, caballa. Ujú. Hay un producto que nosotros exportamos, que somos líder mundial, que es harina de pescado, de anchovetas, ¿no? Para uso industrial. Esa harina de pescado se utiliza para alimentar ganado, por ejemplo, sobre todo ganado porcino. China nos compra mucho. Entonces, fíjense, gracias Guillermo. Miren, fíjense, minería, agroexportación, pesca. ¿Qué características tienen estos sectores? Le voy a preguntar a Flavio, ¿eh? Flavio, muy bien, Flavio. ¿Qué características tienen estos? ¿Flavio o Alejandro? ¿Qué prefieres? Flavio, profesor. Flavio, ok, Flavio. ¿Qué características en común tienen estos sectores que hemos mencionado con tus compañeros? Bueno, tienen en común de que son materias primas. Como país Perfecto, exportamos mil materias gracias. primas y no la transformamos para darle un valor Así es. agregado pues, a la riqueza que tenemos y que podemos extraer, ¿no? Música Anteriormente se para han mis dado, oídos. diga, Música para mis oídos. No, exacto, música para mis oídos, lo que estás diciendo. Ok, muy bien. ¿Qué gracias. más?
Bueno, Eso, ¿ok? anteriormente Ujú. se han dado intentos, pues, ¿no? de industrialización del país, Ajá. sobre todo, por ejemplo, en las épocas de los gobiernos militares. Ya desde ahí se Ujú. marcó, pues, una decadencia, ¿no? Así Sostenida es. hasta el día de hoy. Y, pues, por ejemplo, ¿no? Un caso concreto, ¿no? Antes se ensamblaban vehículos y a partir, o por ejemplo, Volkswagen. A partir de Ujú. ello nacieron empresas peruanas complementarias a estas empresas, ¿no? Por ejemplo, AGP, Ajá. Frenosa. Estas Ajá. empresas, por ejemplo, el caso de AGP, no sé si a principios de este año o a fines del año pasado, quebró por motivo de los aranceles de Donald Trump. Y Ujú. pues, o Fueron de sea, 10%, ¿ah? No fueron tantos tampoco. claro, o sea, esto tan pequeño el arancel, pero aún así ya provocó que, o sea, como Ujú. que digamos la estocada final a esas empresas, Que no ¿no? hay arancel chico entonces. Así es. Ujú. Ajá. Entonces, eh, eso es, ¿no? Lo que nos caracteriza a nosotros Muy como, bien. como país Mate. y que pasa Ujú. en otros países de la región sudamericana también, en Perfecto. mayor o menor medida. Flavio, Otro también, te has un ganado un ejemplo montón sería de el corazón. cobre, ¿no? ¿Perdón? Un ejemplo sería con el cobre, ¿verdad? El cobre que mandamos a China y pues acá ya nos llega lo que es el cableado. Efectivamente, Milton. Es lo que decía Flavio y que tú bien complementas. Nosotros exportamos materia prima, como dijo Flavio. Es materia que no tiene, que no es, sufre procesos de transformación industrial, que tiene bajo valor agregado. Nosotros en realidad exportamos commodities. Este es un concepto en economía. Un commodity es un producto no diferenciado. El cobre que se produce en Perú no es muy distinto al cobre que se produce en Chile, no es muy distinto al cobre que se produce en China. ¿Por qué? Porque unos tendrán más puros que otros, pero el cobre sigue siendo cobre. El espárrago tendrás este espárrago peruano, tienes espárrago blanco, espárrago verde, los chinos también producen espárrago. Nosotros, literalmente, el Perú destruyó la industria esparraguera en España, nosotros sacamos de competencia casi a los españoles, pero nuevamente es un producto no diferenciado. El espárrago de China podrá ser un poquito más grande, más chiquito, de otro color, pero no hay diferenciación en el producto. Y el problema es ese. Nosotros somos una economía primario exportadora, materias primas sí, ¿no? Con bajo valor agregado. ¿Y por qué viene la importancia del path dependency? Porque vamos a entender que no nos hemos diversificado porque tenemos una estructura económica que en gran medida no ha evolucionado desde la época de la colonia que se exportaba en las colonias, que se mandaba hacia España o que se mandaba hacia México, ¿no? A través de la nao del Callao, que era la nave que mandaba plata que llevaba de San Luis ¿no? En San Luis de Potosí en Bolivia, o que era, en ese momento era Virreinato del Perú, o de las minas de Huancavelica. Se llenaba la plata en la nao del Callao, que era este barco que llegaba hasta México, hasta Acapulco. Se vaciaba esa plata, ese oro, y sobre todo la plata y el oro se tomaban otra, ¿no? Otra embarcación que era la nao de China, que partía de México, y era un galeón que llegaba, ¿no? Que llevaba el mineral hacia la Casa de la Moneda Española en Filipinas. Y ahí en Filipinas se le hacía el procesamiento a este mineral y se transformaba en monedas. Y con esas monedas, increíblemente, ustedes van a darse cuenta que la plata y el oro chino, la plata y el oro peruano llegaron al mercado chino. Estamos hablando de eh, la dinastía que, mm, si mal no recuerdo, dinastía Qing, dinastía Song, son dinastías, ¿no? Es decir, en esos periodos, siglos XVI, XVII, ya la plata peruana llegaba hasta China. Pero ¿cómo llegaba? Con un proceso de valor agregado. Las estructuras económicas del Perú no han variado mucho a lo largo de los siglos y por eso tenemos una estructura primaria exportadora hasta ahora, porque no se apuesta al valor agregado. Algunos ejemplos hay, de hecho tenemos ya algún tipo de astilleros, ¿no? De cima, producimos algún tipo de lanchas o de yates, también estamos conjunto con los surcoreanos, producimos algún tipo de aviones de entrenamiento. Es decir, algo se ha sofisticado. Tenemos algo de industria, química, petroquímica, producimos plásticos, zapatos, ok, pero no es una industria de alta sofisticación, es una industria de mediana intensidad tecnológica, en el mejor de los casos. Y entender eso requiere entender el pasado. Pero entender el pasado, ¿qué nos va a dar? Claves para poder modificar la situación actual.
¿no? Nos puede dar lecciones para poder implementar en la actualidad y cambiar la estructura productiva del país, cosa que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Pero ese es el problema del Perú. Somos un país que depende de su trayectoria. Estamos atados a la historia. No hemos modificado el presente porque no hemos mirado hacia atrás y seguimos repitiendo los mismos errores. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un descansito de 10 minutos y retomamos con la clase. ¿Les parece? Así que vayan a tomarse una gaseosita, estiren un poco las piernas, los brazos y volvemos en unos 10 minutos. Profesor, disculpe, Dime. no alcancé a decir, no alcancé a escuchar lo que dijo, que me gané algo, me parece que dijo. Ah, no, sí, te ganaste una chapita de orden al mérito, hermano. Pa, así, ¿no? Tu chapa plateada, pa, por tu buena intervención. Muchas, muchas gracias, profesor. No, no, de nada, de nada. Ya procederemos a la ceremonia más adelante. Bueno, entonces le damos unos descansitos y regresamos en 10 minutos.